te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, el intercambio, la generación de información de calidad para tener discusiones políticas y de políticas que hagan un poco al ejercicio de la ciudadanía en general. En el programa de hoy vamos a tocar un tema que sigue teniendo cierto asidero en el reservorio de sensibilidad social, que sigue permitiendo la atención de la gente en un mundo que muchas veces está convulsionado por las noticias, por su dimensión, por su cotidianeidad y por lo que significa tanto en presente como en futuro. Vamos a estar hablando de desarrollo infantil, derechos del presente y posibilidades futuras. Como siempre, nos acompañan, en este caso, dos invitadas que voy a pasar a presentar. Por un lado está Anabela Santoro. Anabela es doctora en medicina, profesora agregada de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Integró la dirección del Programa Nacional de Salud de la Niñez entre los años 2007 y 2015 del Ministerio de Salud Pública y formó parte del equipo de dirección de Uruguay Crece Contigo entre el 2015 y el 2019. Fue responsable del equipo de elaboración de la Guía Nacional de Vigilancia del Desarrollo del Ministerio de Salud Pública y de su proceso de validación nacional. Y a mi izquierda, en realidad, Mayra, que a mi lado izquierdo está el lado F. El lado F es un colectivo de mujeres feministas que hacen economía y que, bueno, que esperamos tenerlas de vez en cuando por acá y que nos va a acompañar hoy. Mayra es economista y magíster, es estudiante de doctorado de la Universidad de Burdeos en Francia y es profesora asistente del Departamento de Economía de la Universidad de la República. Trabajó como consultora en la oficina de CEPAL de Montevideo. Sus temas de investigación son pobreza y desigualdad, con foco en la mirada de género y generaciones, bienestar infantil y cuidados, y es investigadora de dedicación total de la Universidad de la República. Con ellas vamos a compartir estos minutos para tratar de arrojar luz sobre algunos asuntos, para dejar algunas interrogantes y algunas preguntas. Y comenzamos un poco preguntándole a Anabela, también a Mayra, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo infantil? ¿Por qué este tema es importante, verdad? ¿Por qué se le debe dedicar tiempo a reflexionar sobre ese asunto? Sí, realmente, bueno, depende del enfoque que se le dé, pero creo que en los últimos años afortunadamente se ha ido avanzando hacia un enfoque integral del desarrollo infantil, con una mirada multidimensional y que además, teniendo en cuenta que el desarrollo depende mucho de la impronta genética que cada uno trae y todos los determinantes ambientales que inciden sobre él. Y realmente cuando se pone el tema de desarrollo infantil estamos hablando nada menos del capital humano que estamos tratando de promover en su trayectoria de vida y lo que va y la importancia que tiene en los años futuros. O sea que creo que es un tema relevante que muchas veces es invisibilizado, por lo menos desde el sector salud, frente a otros temas emergentes o urgentes. Durante muchos años se priorizó la mortalidad infantil como un indicador de bienestar o al revés, como un indicador de salud. Hoy por hoy nuestro país en ese sentido ha tenido muchos avances, estamos en cifras de mortalidad muy bajas, pero creo que como sociedad y como colectivo nos tenemos que preguntar qué pasa con los niños que sobreviven y cuál es el desarrollo y la trayectoria de esos niños, ¿no? Afortunadamente, bueno, se ha logrado controlar una cantidad de enfermedades infecciosas que eran la principal causa de mortalidad a través de vacunas, de tratamientos adecuados, pero hoy por hoy los principales problemas que tenemos en torno a la mortalidad infantil tienen que ver con dos problemas importantes, que es el bajo peso, la prematurez y las malformaciones congénitas, ¿verdad? Y esas mismas causas de mortalidad nos generan desde la salud muchos problemas biológicos
y psicosociales a lo largo de la vida del niño y que afectan también su desarrollo. Así que bueno, creo que esa pregunta es importante decir, bueno, ¿qué pasa con estos niños, con nuestros niños sanos y con los niños que sobreviven en esa etapa perinatal? Creo que desde la salud, en los últimos años, 20 años, se logró visibilizar y colocar a la salud, el desarrollo infantil dentro de esa mirada integral del niño, y se hicieron avances, pero bueno, después no sé si lo queremos hablar ahora o más adelante, pero creo que estamos en una etapa donde se implementaron tal vez herramientas de detección. Hay datos nacionales como para saber dónde estamos parados y bueno, creo que ahora hay que proyectar hacia futuro a ver cómo seguimos con las brechas que faltan con respecto al desarrollo. Mayra. Lo primero que me parece importante plantear es que el desarrollo infantil es un proceso evolutivo que tienen los niños y las niñas, y un proceso, básicamente el proceso esperable, ¿no? O sea, nosotras nos podemos parar a mirar qué es lo que esperamos, qué es lo que generalmente sucede en términos del desarrollo evolutivo de los niños, que tiene que ver un poco, sí, con sus habilidades genéticas madurativas y también con los estímulos que reciben, ya sea del contexto, o sea, de sus familias, de los centros educativos en los que asisten, de las demás personas de sus pares, de las personas con las que conviven o de las personas con las que están en esos centros educativos o en otros espacios recreativos, y también del contexto físico, digamos, ambiental en el que se da, ya sean las características de sus viviendas, la alimentación que reciben, etc. Entonces, lo primero que me parece importante es eso, que el desarrollo infantil es un proceso evolutivo, es un proceso de construcción de habilidades, que son habilidades cognitivas y no cognitivas. En términos de lo cognitivo, cuando decimos habilidades cognitivas, lo que estamos queriendo decir son habilidades de lo que generalmente relacionamos con las inteligencias tradicionales, ¿sí? O sea, con lo que aprendemos. Y con las habilidades no cognitivas, que también tienen que ver con el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas y con sus capacidades de relacionarse con las demás y los demás. En eso, como les decía, el contexto en el cual eso sucede es fundamental. No solamente el contexto en términos primero en el contexto en términos de los estímulos que las niñas y niños reciben para desarrollar las habilidades que pueden desarrollar. Y en eso la primera frontera son las familias. Y la segunda son los pares y las instituciones generalmente educativas, también las instituciones de salud. Y en eso, una de las cosas que me parece que son importantes es entender cómo esos contextos, ya sean los contextos familiares, es decir, el espacio que se da a los procesos de desarrollo de los niños dentro de las familias y dentro de las instituciones, juegan roles súper importantes. Y tenemos un montón de evidencia a nivel tanto de la economía como de la salud, como de las ciencias sociales en general, de cómo el efecto del estímulo efectivamente genera trayectorias más saludables o trayectorias más exitosas, entre comillas, de lo que esperamos en términos de la generación de esas habilidades. Y en eso los distintos contextos juegan un montón, ¿no? Entonces juega desde el contexto de cuáles son la formación y la capacidad de las familias de tener esos espacios, en el sentido de saber cuáles son las estimulaciones oportunas o las estimulaciones que corresponden a cada una de las etapas, saber qué estar mirando en términos de decir, saber qué estamos esperando que las niñas y los niños puedan hacer en cada una de las etapas y qué fomentar para que suceda. Y también la posibilidad de acceder a evaluaciones tempranas, oportunas, de qué es lo que están dando bien o mal y cuáles son las intervenciones que se tienen que hacer. Entonces, en eso, tanto el sector educativo como el sector salud juegan roles fundamentales, no solo en la formación de los padres, en poder decirle a padres, madres, familias cómo evaluar estas cuestiones, sino también en poder identificar a tiempo
problemas que puedan estar surgiendo. Hay dos cosas que trajeron que me parece importante repreguntarlas o volver a traerlas, porque me parece que es importante aclararlas en este bloque. Una es la idea de futuro y en qué medida el futuro se está jugando en estos procesos que vos decías. Y la otra es un poco lo que yo intuyo, pero lo consulto, si no ha habido, por lo menos históricamente, un sesgo bastante cognitivo, ¿no? Y un descuido o un desconocimiento, ¿no? De cómo intervienen los factores no cognitivos en el desarrollo de las personas y por lo tanto cómo hay una parte del futuro que durante mucho tiempo no estuvo necesariamente atendida por las políticas. Sí, en estos días justo conversábamos con otros colegas a propósito de que, bueno, está siendo muy visible la discusión sobre la reforma de la seguridad social, ¿no? Es decir, ¿qué nos va a pasar a futuro? Y yo digo, poco nos preguntamos cuál va a ser ese capital humano que vamos a tener dentro de, 30, 40 años, que son ahora nuestros niños y adolescentes. Entonces se está discutiendo mucho en términos económicos, pero no tanto en términos del capital humano que nosotros, cómo lo cuidamos, ¿verdad? Desde una perspectiva de derecho individual del niño, ¿verdad? Como individuo, porque es un derecho humano a desarrollarse saludablemente, es un derecho humano a estar en una escuela y a ir a un servicio de salud. Entonces, como individuo, ¿cómo lo cuidamos? Y también como sociedad, ¿cómo potenciamos ese capital de niños y niñas para que, sigan unas trayectorias lo más saludable en torno a lo que decía Mayra, ¿no? Con un entorno saludable, con cuidados adecuados, para que, potenciar al máximo como sociedad ese capital que tenemos. Y me parece que esa discusión hay que darla. Es difícil mezclar, yo como pediatra decir mezclar economía con salud, con capital humano, pero creo que como sociedad tenemos que entenderlo así, para poder, de alguna manera seguir avanzando, ¿no? Hay no sé si una determinación, pero al menos un fuerte condicionamiento en esto, ¿no? Del futuro en relación a lo que pasa hoy. Sí, totalmente, porque en realidad lo que vamos sabiendo hace relativamente poco tiempo que sabemos cómo estas cosas pueden influir en el futuro. Y básicamente porque para poder, por lo menos desde la perspectiva que lo hacemos, que trabajamos en economía, lo que podemos hacer es decir, necesitamos mirar a las mismas personas durante mucho tiempo y saber si la construcción de sus habilidades en las primeras periodos de su vida tuvieron cambios, o personas que fueron afectadas por diferentes cuestiones de niñas, después tuvieron efectos diferentes o realidades diferentes, resultados distintos cuando eran adultas o adultos. Y recién tenemos hace muy poco tiempo información longitudinal, o sea, de seguir a las mismas personas por tanto tiempo, generalmente en países desarrollados, que nos permiten decir, cosas lo que vimos que les pasaba en la infancia, cómo fueron distintos en la adultez. Y en ese sentido, lo que sí empezamos a encontrar es que la forma en la cual se dio la crianza o la forma en la cual se dieron estos estímulos en la primera infancia tienen efectos súper importantes en los resultados posteriores. Hay algunos que son como muy tradicionales y los cuales podrían considerar hasta obvios, capaz, que tienen mejores salarios, tienen mejores trabajos, tuvieron mayor cantidad de años de educación, si por ejemplo asistieron a programas de estimulación oportuna, como le decimos en Uruguay, o programas de desarrollo infantil más ampliamente. Pero también hay menor uso y abuso de sustancias como, por ejemplo, tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. También hay menor índice de criminalidad en personas que en etapas tempranas de su vida asistieron a centros educativos, por ejemplo, de educación y cuidado, preescolares. A la vez también sabemos que los desarrollos durante la propia infancia son distintos. O sea, las trayectorias que nosotros tenemos, no es lo mismo llegar a la escuela, a primaria, primero escuela, habiendo transitado un proceso de estimulación
antes que no haberlo hecho. No tanto por lo que reciben en primaria, sino por cómo vienen, la información o la capacidad de tener de aprovechar esa información cuando llegan a los primeros años de vida. Y a los primeros años de la escuela y después a secundaria. Por eso es que siempre se dice que la inversión en primera infancia tiene un retorno muy alto, pero básicamente porque tiene más tiempo para tener ese retorno. O sea, porque eso que nosotros le damos en la primera infancia o eso que nosotros invertimos en primera infancia, después vuelve en la escuela y lo aprovechan más en la escuela y vuelve en secundaria, etc. Y una cosa que me quedé como colgada de lo que preguntaba Juan Pablo de la parte de las habilidades no cognitivas y de las cognitivas, es que también ahora hay bastante evidencia de que las habilidades no cognitivas y las cognitivas no corren por distintos ámbitos, sino que se complementan muchísimo. Y de hecho, actualmente también sabemos con bastante nivel de certeza de que gran parte de los resultados, especialmente en términos de empleo, tienen que ver con habilidades no cognitivas más que con habilidades cognitivas. Más o menos la mitad de los resultados se pueden explicar por habilidades cognitivas, o sea, por el peso de la capacidad de relacionamiento, de la apertura a experiencias nuevas, de relacionamiento personal. De relacionamiento personal, exacto. Tiene muchísimo que ver con los resultados laborales que tenemos como adultas y como adultos. Tenemos que cerrar este bloque, volvemos en un minuto. Ya adelanto que voy a seguir preguntando sobre este tema contextual, ¿no? Y también sobre esto último que traía Mayra, ¿no? Para ver cómo es la situación actual nuestra, ¿no? Y qué nos pasó, qué pasó en la pandemia, qué pasó, cómo veníamos y cómo estamos, ¿no? Como para después discutir en el tercer bloque cómo hay que proyectar este tema hacia el futuro. Así que volvemos en un minuto, seguimos con Último Bondi. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de desarrollo infantil, derechos del presente, posibilidades del futuro. Habíamos hecho una introducción sobre, de qué trata este tema, por qué es importante, las consecuencias que tiene, para bien y para mal, atender o no atender los asuntos en la infancia, cómo se proyecta el futuro. Empezamos ya a orejear un poco que hay bastante evidencia para discutir estas cosas que quizás hace unos cuantos años no teníamos o que estaban en un nivel conjetural mayor y que hoy hay mucha más solidez para hablar de eso. Y se habló de algunas cosas las que yo quiero retomar porque quiero discutir un poco, plantear, conocer cuál es el estado de situación, ¿no? De la infancia, de la adolescencia. Tú hablabas de adolescencia, tú también, a mí me parece muy importante porque muchas veces ese sector olvidado, ¿verdad? Que no es objeto de políticas específicas como muchas veces lo puede ser la política de primera infancia, pero que en realidad tenemos grandes agujeros y tenemos noticias no muy buenas continuamente. Y venía también este tema del contexto continuamente, que muchas veces se desplaza hacia el contexto institucional, ¿no? Y también, pero vos hablabas de familia, hablaste muchas veces de familia, a mí me parece que ese es otro de los asuntos que tiene que ver con esto, porque hemos visto que muchas políticas terminan con un objeto en el niño, como si el niño, no necesariamente viviera en un contexto, o pudiera prescindirse de ese contexto para valorar los resultados. ¿No? Así que, un poco con esto, decir, ¿cómo está nuestra infancia, nuestra adolescencia hoy?
Yo quería retomar una cosa del contexto de lo que tú decías, y Mayra también, que tiene que ver con que muchas veces nos enfocamos a medir el desarrollo o a mirar con una mirada centralizada en el niño y muchas veces dejamos de lado los otros determinantes que tienen que ver con el desarrollo. Y desde salud se ha transitado a dar una mirada más longitudinal del desarrollo, comenzando desde la concepción o antes de ella. Después que el niño nace, sí, el entorno familiar, pero todo lo que tiene que ver con el cuidado de la embarazada, tenemos una tasa de nacimientos que sigue en descenso. Nuestras cifras evidentemente son preocupantes en términos demográficos, ¿no? Entonces creo que como país tenemos que tener esa capacidad de respuesta del cuidado de la embarazada, porque justamente sabemos que el desarrollo no comienza cuando el niño nace, es decir, las influencias sobre el desarrollo ya comienzan en la etapa temprana del embarazo. Entonces, el cuidado de la embarazada en términos de salud, un problema muy preocupante que es el consumo de tabaco, y de otras drogas psicoactivas durante el embarazo, cómo afecta la salud en los primeros años y sobre todo el desarrollo, la atención del parto, la atención adecuada de los problemas del niño, los problemas de malnutrición o desnutrición, el acceso a una alimentación saludable, el déficit o más bien el aporte adecuado de hierro. Todo eso, cómo es necesario desde salud acompañarlo para asegurar por lo menos que el niño nazca con una trayectoria in útero lo más saludable posible. Y después de ahí que nace, sí, ya pasa a ser un ser social con un entorno del cual pasa a ser dependiente y obviamente que los estímulos de educación y el entorno de cuidado familiar pasan a tener una impronta muy importante. Y esa mirada tan longitudinal creo que en los últimos años se pudo incorporar, se incorporó en los objetivos sanitarios, en esa mirada longitudinal del cuidado del niño. Y creo que el desafío es, como hablábamos hoy antes de empezar, ¿qué nos pasó en estos últimos 2 años con todos estos determinantes? ¿Dónde estamos parados y cómo seguimos para adelante? Creo que hoy decías bien, Mayra, que hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo infantil, que son la salud y la educación, y justamente en estos 2 últimos años los niños fueron tal vez excluidos del sistema sanitario porque se replegó totalmente en atención a la emergencia sanitaria, ¿verdad? Se cerraron los centros de salud, se cerraron las escuelas, los 2 ámbitos donde necesariamente deben transcurrir en esos primeros 2 años. Y bueno, y eso seguramente va a tener, determinó problemas en lo que es la continuidad de los controles en salud y esa ventana de oportunidades que siempre llamamos, es decir, las ventanas que tiene el niño, las oportunidades que tiene el niño en el contacto con la educación o con la salud para justamente detectar problemas del desarrollo o problemas de violencia, problemas de abuso, que al estar el confinamiento quitó o sacó al niño de esos escenarios. Eso nos preocupa mucho porque seguramente esto va a tener consecuencias a corto y a mediano plazo, que aún no están medidas. Hay algunos estudios nacionales que tienen que ver con la salud mental de los adolescentes, qué pasó también con los padres durante el confinamiento, algunas cifras que tienen que ver con el maltrato infantil y abuso, una percepción del aumento del mismo, un aumento también de la percepción de los padres con respecto a la depresión y estrés, que favorece obviamente todos este tipo de adversidades en el niño. Y también la interrupción en aquellos niños que ya tenían discapacidad o problemas del desarrollo, la interrupción de los tratamientos. O sea que durante estos 2 años seguramente se establecieron brechas importantes en el acceso a la salud y a la educación, también desde esa mirada, no solo como lugares de promoción de salud, sino también como lugares donde el niño necesita estar. Y
Y en los adolescentes creo que pasó exactamente lo mismo, es decir, hay un altísimo nivel de exposición a tecnologías, a pantallas, a tecnologías que inciden directamente en su desarrollo y también en otros aspectos de la salud, como las enfermedades crónicas no transmisibles, hay un aumento de la obesidad, bueno, y cifras del suicidio que han ido en aumento, que bueno, es la punta del iceberg de un problema que seguramente estamos viviendo y que bueno, hay que también dimensionarlo. Y bueno, creo que hoy por hoy tenemos que pararnos, no es que no nos pasó nada, es decir, nos pasó una pandemia con una infancia que fue, seguramente, pasó en todos los países, ¿no? Replegada, en un principio con poca evidencia, qué pasaba, los niños contagiaban, los niños no contagiaban, van a la escuela, no van a la escuela. Eso generó mucha discusión, pero lo que se demostró es que los niños no contagiaban como se pensaba, no se enfermaban o se enfermaban en forma leve, no se morían por el COVID, y bueno, pero sufrieron las consecuencias de todo este proceso, ¿no? Así que bueno, yo creo que ese es un aprendizaje muy importante. También fue una situación inédita la que se dio, la de la pandemia, pero nos dejó aprendizajes muy importantes en ese sentido. Mayra. Quería empezar un poquito antes. En realidad, primero un poco de cómo medimos desarrollo infantil, ¿no? O sea, primero, en general... ¿Deja pasar un reclamo? Dale, obvio. Porque dijiste una cosa que me pareció súper interesante desde cuándo arrancar a mirar. Y recuerdo que cuando estuvieron los demógrafos discutiendo una cosa parecida, nos dijeron, en realidad los países que están realmente preocupados por esto, en realidad tienen políticas para las mujeres en edad fértil. No, antes del embarazo. Sí, sí. ¿No? O sea, que la mujer en edad fértil ya tenga un nivel de bienestar que permita que todo esto transcurra. ¿Sí? Bueno, sí, de hecho también una cosa que dicen mucho los demógrafos y que para mí es súper interesante es que en realidad el resultado de la baja natalidad, especialmente en el caso de Uruguay, es una buena noticia en términos de lo que implica, ¿no? O sea, es el resultado de que las mujeres y las parejas, pero en particular las mujeres, tienen cada vez más la cantidad de hijos que quieren tener y pueden tomar esa decisión. En la parte de abajo, ¿no? En la parte de arriba todavía no tienen los hijos que quieren tener. Sí. Ahí va. Sí, entonces, es en principio una buena noticia. Sí. Habla de un nivel de desarrollo de nuestro país. Ahora, que tenemos que asegurar que las condiciones en las cuales las mujeres deciden tener los hijos sea en las condiciones que efectivamente las que quieren. Y eso sí, obviamente, tiene que ver con políticas que aseguren que la maternidad, por ejemplo, no implique pérdida salarial o no implique pérdida de acceso a puestos de trabajo o puestos de calidad, de trabajo de calidad, etc. Pero bueno, nos colgamos ahí. No, decía como en términos como de desarrollo infantil, me parece que primero eso, como que cuando lo medimos en términos de un montón de cosas, ¿no? Entonces lo medimos en términos, primero, de el estado nutricional, porque es parte del desarrollo infantil, el acceso a servicios, como decíamos, de educación y cuidado por un lado, de salud de otros, también de recreación. Y también tenemos tests específicos, o sea, instrumentos específicos generalmente desarrollados por el mundo de la psicomotricidad que miden directamente las posibilidades que tienen niñas y niños de realizar determinadas cosas que son esperables para su edad. Entonces esos tests lo que hacen básicamente es o pruebas más cognitivas, como por ejemplo poder resolver problemas que no problemas de matemática, de si tengo 5 manzanas, pero sí problemas más lógicos, por un lado. Para niños más chiquitos, por ejemplo, la posibilidad de apilar determinada cantidad de cubos es una de las pruebas, o sea, es parte de las pruebas. Y una cosa que tenemos en Uruguay que es bastante innovadora a nivel o sea, es reciente, es muy innovadora a nivel internacional, dado que no existe casi en ninguna otra parte de los países no desarrollados, es que tenemos una encuesta nacional que a nivel de todo el país y a nivel de una población representativa de todas las niñas y niños del país, y aplica estos mismos instrumentos, además de un montón de otras preguntas que nos permiten situar a las niñas y niños en términos de su desarrollo en contexto con todas estas otras variables, porque también sabemos su peso, su altura y por lo tanto podemos conocer algunos resultados nutricionales, sabemos con quiénes viven, los ingresos de los hogares, etc. Esa es la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, la ENDIS.
que se realizó su primera, o sea, y otra cosa muy interesante que tiene es que sigue a los mismos niños durante varios años. O sea, a esta altura ya lleva 3 rondas, o sea, 3 veces que volvieron a las mismas hogares a preguntar, modificando obviamente porque al principio tenían entre 0 y 3 años y ahora tienen entre 6 y 10 en la última ronda. Y eso nos da un montón de información, porque nosotros ahora podemos, evaluando eso, podemos, por ejemplo, saber que el nivel de desarrollo esperado, o sea, el nivel de desarrollo promedio de los niños es básicamente el esperado, pero que hay muchísimas desigualdades entre, por ejemplo, hogares, según el nivel de ingreso de los hogares, o según el lugar de residencia o el nivel educativo de las niñas y niños. O sea que ya partíamos de una situación prepandémica de una brecha bastante importante en términos de lo que las niñas y niños estaban logrando hacer a nivel de lo esperado para sus edades, a partir de instrumentos bastante estandarizados de medición. No es a partir de la evaluación solamente del centro educativo o del sistema de salud. Entonces, creo que en ese contexto y a partir de esas desigualdades, la pandemia lo rompió todo, ¿no? O sea, no solamente rompió el acceso de las niñas y niños a los lugares que generalmente accedían, eso también implicó la pérdida de los instrumentos de screening más habituales, esos instrumentos que aplican tanto las maestras y maestros como pediatras en consulta, que dicen, bueno, yo les voy a hacer este chequeo y si estas cosas no andan, entonces vamos a aplicar. Rompe también procesos terapéuticos que ya estaban realizándose, pero a la vez altera los contextos en los cuales se dan esas estimulaciones dentro de los hogares. Y como vos decías, hay algunos estudios que muestran que efectivamente aumenta muchísimo la ansiedad, depresión, problemas con el uso del tiempo dentro de los hogares. Y hay 2 estudios bastante recientes, que son del año pasado, que volvieron a medir, o sea, ya tenían algunas líneas de base en términos de cómo era el desarrollo infantil de los niños de 3 años en este caso, en ciertos contextos, y vuelven a mirar niños de 3 años para aplicar estos mismos instrumentos. Y lo que encuentran es una pérdida entre el 15 y el 20% en la trayectoria esperada de esas niñas y niños. ¿De menores de 3 años? De menores de 3 años. O sea, se realiza en contexto de CAIF, es un trabajo, hay un trabajo que lo realiza en Abalsa y hay otro trabajo de Facultad de Psicología de González y otros autores que lo que muestran es una pérdida en los resultados, una caída en los resultados en términos de estos instrumentos de desarrollo infantil que puede ser la falta de estimulación en los centros educativos, puede ser los problemas que se encuentran dentro de los hogares, porque también encuentran un aumento de la ansiedad y depresión infantil, problemas de sueño. ¿Eso es respecto a un aumento respecto a? Respecto a una línea de base del 2019 de niños que asistían a estos mismos centros. Siempre me acuerdo de la actual diputada Lustenberg machacando con este tema de que, bueno, lo que no se logra a los 3 años no se recupera después, ¿no? Creo que es parte de un saber consolidado, digo, dentro de la medicina, pero me parece muy preocupante y creo que han traído entre las dos algo que nos lleva a este tercer bloque que va a venir ahora y que tiene que ver un poco con imaginar, con plantear problemas presentes y futuros, con imaginar ideas o soluciones, por decirlo de alguna manera, no necesariamente inmediatas, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Y cómo hay toda una parte de todo este proceso de estos últimos 2 años que todavía está oculta, ¿no? Que todavía no se ha puesta en valor, ¿no? Y que me da la impresión que requeriría de muchas políticas compensatorias que no tienen nada que ver con el problema de los ingresos, que bueno, no tienen nada que ver, no, tienen mucho que ver con el problema de los ingresos, que tampoco se ha resuelto, ¿no? Porque en realidad, de algunas cuentas que estuvimos haciendo, podemos ver que tampoco se recuperaron los ingresos de los hogares, especialmente donde nacen la mayoría de los niños, ¿no? Tengamos en cuenta que el 40% de los niños nacen en el primer quintil de ingresos, que todavía no ha recuperado los niveles prepandemia de ingresos que tenían, a pesar de algunas políticas que se han hecho que han sido claramente insuficientes. Pero bueno, volvemos para discutir un poco algunas de estas ideas de la necesidad de políticas, ¿no? Universales, estructurales o algunas coyunturales para atender la situación
de las infancias y las adolescencias, ¿no? Que en general nos quedan rezagadas. En un minuto seguimos en Último Bondi. De vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Nos toca, como siempre, este ejercicio de plantearnos la idea de pensar políticas, de pensar ideas, ¿no? que puedan, en este caso, compensar el daño que hoy se está empezando a evaluar y que todavía no está cuantificado y dimensionado, especialmente porque hay cosas que se empiezan a expresar mucho después, ¿no? Y especialmente porque tampoco se generó información específica para monitorearlo, ¿no? Que eso creo que también ha sido uno de los grandes debes que tuvimos en este país, de poder monitorear realmente, tener diagnósticos oportunos de la situación de los hogares. El Instituto de Economía en su momento hizo, ¿no? una visión prospectiva de lo que iba a pasar con la pobreza, y la verdad que pegó en el clavo sobre la cantidad de pobres que iba a traer la caída económica del 2020. Al día de hoy no se recuperaron la mayoría, o sea, dos tercios de ese aumento de la pobreza no se recuperaron. No sé si son las mismas personas o no, pero lo cierto es que no se volvió a recuperar. Y estábamos hablando de estas otras cosas, las cuales algunas tienen que ver con esta coyuntura, pero hay otras que vienen de antes, porque esa ENDIS que vos nombrabas, ¿no? que viene de 2013 más o menos, ¿no? 2013, 2018, ahora ya nos planteaba de que había una estratificación en los resultados muy importante que requería políticas fuertes, ¿no? Que no son fáciles de focalizar, que quizás ni siquiera puedan ser focalizadas, sino que deban ser en algunos casos más universales. Si tuviéramos la posibilidad de proponer cosas para hacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo abordamos, no lo vamos a abordar en forma completa, pero cómo tiramos arriba de la mesa algunas ideas para que la política piense, ¿no? Que debería tener en cuenta a la hora de pensar un futuro? Para mí una cosa que nos pasa mucho cuando hablamos de infancia es que también y adolescencia también, es que nos concentramos muchísimo en niñas y niños. Y a mí me gustaría empezar por el contexto. Esto que vos decías de la caída, o sea, el aumento de la pobreza 2020, mantenimiento de la pobreza relativamente alta en 2021, en realidad no solamente habla de una pérdida de ingresos y de la posibilidad o imposibilidad de realizar determinados consumos, sino que habla también de una inestabilidad que de hecho para infancia se habla del estrés tóxico, ¿no? De una determinada inestabilidad que no permite prever cuestiones cómo va a ser el futuro. Y en eso el ingreso es una de las principales fuentes de seguridad en términos de poder de previsión. Y la pobreza rompe, la situación de pobreza rompe muchísimo con esa certeza sobre el futuro. Y genera la necesidad de concentrarse en cuestiones que no permiten concentrarse, que pasan a ser muy importantes, y que no permiten concentrarse en cuestiones más parecidas a las que estamos conversando. Entonces, en eso la situación de pobreza no solamente tiene un efecto concreto en lo cotidiano, sino que tiene consecuencias de mediano y de largo plazo. Haber pasado por una situación, o sea, el hueco, la caída no es un problema de ese momento, sino que especialmente cuando hablamos de infancia, es un potencial problema de mediano plazo.
Y en eso una cosa que para mí nunca discutimos del todo bien es cuánto la pobreza, el principal programa, la principal forma de llegar a los hogares con niños en términos de ingreso son las políticas de empleo. O sea, el empleo es la principal fuente de ingresos de los hogares con niños. De la mayoría de los hogares, salvo de los hogares de personas mayores de 65 años, unipersonales o parejas solas. Entonces, las políticas de empleo también, además, determinan en Uruguay principalmente el acceso a otros tantos servicios, como son las redes de seguridad social, como puede ser el acceso a políticas de desempleo, y también al acceso a la salud a través del Sistema Nacional de Salud. Entonces, la pobreza no es inocua, o sea, no es solamente una falta de ingresos en un determinado momento, eso tiene consecuencias de mediano y largo plazo, especialmente en infancias. Y después, ¿cómo hacemos empezamos a pensar en cubrir esos espacios? Es mucho antes a través de empleo que a través de políticas focalizadas para resolver de transferencias. Ahora, en esta coyuntura que nosotros vivimos, donde se cerró el mundo y el empleo no era posible, hubiera requerido una política de transferencias mucho más agresiva, ¿no? Sí, seguro, porque en realidad vos sabías que había un montón de cosas que no estaban pudiendo suceder. Entonces, además, teniendo montado como existe en Uruguay un sistema de principalmente asignaciones familiares, donde vos tenías identificado una red muy amplia de beneficiarias y de beneficiarios, principalmente beneficiarias, hubiese sido interesante y probablemente hubieran tenido mejores resultados, insisto, no solamente en términos de lo que pasó durante el 2020, sino de las consecuencias que eso tiene en el desarrollo a mediano plazo. Un reforzamiento más fuerte de los ingresos. Y hay una cosa que yo escuché decir a gente también que estudia la cuestión socioeconómica, creo que era del Instituto de Economía también, que vos mencionaste, que es el tema de las certezas, que es algo que la gente no le da mucha pelota, pero a mí me parece muy importante. La gente, más allá de que las transferencias eran muy insuficientes, porque no se podía suplir con un promedio de 2.000, 3.000 pesos un salario perdido, el tema de que no sabía cuándo estaba el refuerzo, ¿no? Todos los meses se decía si el mes que viene iba a cobrar o no, y si el otro mes iba a cobrar o no. Entonces, como que sí, la certeza no era un atributo de esas políticas, ¿no? Muchas veces lo que se dice respecto a las políticas de transferencias, como la segunda ola de su evaluación a nivel internacional, es que gran parte no es un complemento de ingresos, obvio que lo es, pero es un complemento de ingresos con un nivel de certeza, de certidumbre, que generalmente las personas que lo reciben no tienen respecto a otras fuentes de ingreso. Entonces, eso permite asegurar y permite controlar determinada parte del consumo del hogar, para decirlo en términos más genéricos posibles, que da un nivel de certeza respecto al futuro, de certeza respecto al determinado nivel de consumo, que determinadas cosas están cubiertas, que permite después construir arriba de eso otras oportunidades que generalmente les están cercenadas, no están aseguradas. Anabela. Bueno, yo me voy a enfocar a salud porque es de lo que algo sé. Y tiene que ver un poco con esto de la salud, tiene como la responsabilidad de, bueno, obviamente que detectar esas situaciones de riesgo, ¿verdad?, de rezago, identificarlas cuando el niño está con un problema del desarrollo y dar una atención adecuada para que justamente, bueno, eso no precisa mucha explicación. Si un niño tiene un problema de desarrollo y no recibe las intervenciones que necesita, adecuadas al nivel de su deficiencia, obviamente que ese problema tiene mucho menos perdura o se instala en forma mucho más importante. Entonces, en materia de salud, a través de metas asistenciales, desde ya hace como 3 años, se implementó en forma obligatoria en todos los niños el screening de desarrollo en los controles en salud, en 3 edades muy importantes, que son los 4 meses, que es una ventana muy cercana al nacimiento para detectar problemas del desarrollo importantes, a los 18 meses, donde está justamente la ventana del lenguaje, comienzo de la socialización,
y a los 4 años, que es previo al ingreso escolar. Eso hoy por hoy es obligatorio realizar en todas las instituciones, es un derecho que tiene el niño y es obligatorio que las instituciones de salud lo realicen y que además lo reporten. Porque está incluido dentro del sistema de información de las metas, con lo cual eso creo que tenemos un bagaje de información muy importante que tiene que ver con el instrumento que utiliza salud, ¿verdad? Y con las dimensiones que ese instrumento mide, cómo está la situación de los niños menores, por lo menos de 4 años, pero esa información al día de hoy no está consolidada y disponible, es decir, sabemos que se les hace el screening, sabemos a cuántos se les aplicó, pero no sabemos los resultados. Y yo creo que por demoras burocráticas. Porque no está esa información disponible. No sabemos qué resultados. Pero la información está, no se conoce. No se conoce. ¿Tá? Entonces me parece que es muy importante decir, bueno, a ver, le apliqué. De ahí podría salir un diagnóstico claro ahí para tomar políticas. Ahí podemos tener, por lo menos, insisto, una de las cosas que me decía Mayra de la medición, pero claro, el desarrollo está multidimensional, claro. Que bueno, depende yo del instrumento lo que quiera medir, qué instrumento voy a usar, ¿verdad? Este instrumento es un instrumento de screening que mide la dimensión de motora, lenguaje, social y coordinación. Los aspectos más socioemocionales no los explora, pero bueno, es una aproximación y tiene una sensibilidad y una especificidad establecida a través de la validación que hoy mencionaba. Y bueno, y ahí tendríamos como un nicho bien importante a explorar y creo que es un desafío en términos de política de salud poder consolidar esos datos, tal vez cruzarlos o consolidarlos con los resultados de la ENDIS. En la primera ola, si no recuerdo mal, cerca de un 20% de los niños mostraban algún rezago del desarrollo, que era mucho mayor cuando uno lo discriminaba por, como decía Mayra, por nivel socioeconómico, ese porcentaje era mucho mayor. Y en la segunda ola creo que andaban en torno de los 15, ¿no? 15%. Mejoró un poco. Creo que es importante cruzarlo con salud. Y eso además lo que te da, esa riqueza que tiene esa información, es decir, bueno, a ver, ¿qué problemas del desarrollo yo tengo? ¿Qué tengo que atender? ¿A quiénes? ¿Y cuáles son los recursos que yo preciso? Si yo determino que los problemas del lenguaje son los más importantes o los niños tienen problemas motores o del lenguaje, yo tengo que, organizar los recursos humanos y de atención para esa problemática. Yo creo que eso es una cosa bien importante, que es un desafío, me parece que en los próximos años, porque tenés un instrumento de medición ya instalado, es universal, porque obviamente el sistema, al estar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, necesariamente todos los niños deben aplicarse, hay un decreto que lo establece, y bueno, medimos, detectamos, ¿y qué hacemos con lo que detectamos? Creo que ese es el otro gran desafío que hay. Ahí creo que es necesario avanzar. No hay protocolos establecidos de tratamiento nacionales que digan, bueno, a ver, yo detecto un niño con este problema, ¿cuál es el protocolo de atención? ¿Cuáles son las prestaciones mínimas que esa patología debería recibir? Habría que ir como un sistema tipo de metas prestacionales, como que dicen esto. Un sistema de protocolización, como hay con otras enfermedades. Es decir, yo sé si un niño tiene una neumonía, sé que está protocolizado, que tiene que recibir esto, esto y esto, y a través de las prestaciones que la institución tiene la obligación de darle el antibiótico adecuado. Lo digo, estoy hablando en un ejemplo muy sencillo, es decir, la institución de salud tiene la obligación de brindarle el tratamiento correcto, que es determinado antibiótico. Esto es lo mismo, es decir, si yo detecto un niño con un problema del desarrollo, deberían existir por lo menos protocolos nacionales que establezcan cuáles son esas prestaciones mínimas de intervención que se le debe garantizar y que efectivamente tenga acceso. Hoy por hoy eso no está, es un debe que tenemos, no se ha podido transitar a esa etapa. Y creo que es un desafío de política que yo creo que hay que... ¿Eso es porque no hay consenso médico o porque no ha pasado al sistema político a resolverlo?
no ha pasado, desde eso a nivel académico hay distintos protocolos, digo, no se ha tomado uno como una norma nacional que a vos asegures que además eso tú lo incluís en las prestaciones. Hay una parte todavía que está, Que como esa bien parte dicen, en la Facultad de Medicina. Que está no? en la discusión, no es solamente la Facultad de Bueno, sí, Medicina. claro, te decía por aludir un poco al espacio es muy interdisciplinario, es decir, bueno, hay que ponerse de acuerdo por lo menos en las grandes prestaciones en los tiempos que se requieren de esas prestaciones, la duración de los tratamientos. Yo creo que eso todo es una discusión porque hay una heterogeneidad muy importante en los servicios, en la regulación de esos servicios, en el control de la calidad de esos servicios y bueno, que yo creo que es un paso donde hay que avanzar. Una pregunta para las dos para cerrar, porque las dos han tenido vasta experiencia de análisis y de trabajo profesional, ¿no? En estos contextos sociales de alta vulneración, ¿no? Buena parte de esto, obviamente que no todo, pero buena parte de esto no se arreglaría con políticas que de una manera u otra lograran una mejor distribución que atendiera más fuertemente los problemas de la pobreza. Bueno, una parte sí, tal vez la otra parte más en el foco en la salud, creo que necesita como un pienso, una dimensionar el tema del desarrollo con ese enfoque integral y organizar, avanzó muchísimo el Sistema Nacional Integrado de Salud, creo que es una fortaleza, la pandemia también lo demostró. Bueno, creo que esas fortalezas las tenemos que poder capitalizar y potenciar. Y creo que falta, me parece que una etapa de pienso y de organización de recursos y destinar recursos a la atención, que eso todavía hoy por hoy no está totalmente establecido. Mayra. Las políticas de desarrollo son políticas universales, porque los problemas de desarrollo son universales. Cuando vos ves que tenés mayores niveles de problemas de desarrollo o mayor incidencia de los problemas de desarrollo en niveles socioeconómicos más bajos, tiene que ver con problemas de acceso a otras cosas que están por detrás, a los contextos en los cuales hablamos. Porque el problema de desarrollo está distribuido uniforme entre toda la población. O sea, la probabilidad de tener un problema en términos biológicos, por decirlo de una manera, es igual para todas y todos. Y de hecho, la atención a esos problemas, por algo está en el Sistema Universal de Salud. O sea, por algo es una meta asistencial. Porque puede existir en cualquier niña o niño, puede requerir en determinado momento una atención específica en términos del desarrollo del lenguaje o en términos del desarrollo de su interacción social o de su desarrollo motor o de sus problemas socioemocionales. Entonces, los problemas cuando empezamos a encontrar que hay problemas, una distribución distinta del peso de estos problemas, especialmente con un mayor peso en situaciones socioeconómicas más desfavorables, lo que tiene que ver es que sí, que es ingresos, digamos, en el fondo. Capaz que no es pobreza monetaria, ¿no? Pero por eso, sí es una visión más multidimensional. Es acceso a servicios y es calidad de los servicios. Porque hay que ir a todos los servicios, hay que ir a todos los controles de salud del niño. Hay que poder ir a todos los controles de salud del niño. Que al principio son una vez por cada 15 días, después una vez por mes. Hay que ir a todos los controles del embarazo. Digo, son cuestiones exigentes en términos de... y después hay que poder hacerlo, que ahí se dice que hay que después hay que poder hacer. ir al psicomotricista cuando tiene determinada restricción, cuando es indicado, y lo digo solamente desde el sistema de salud. O comer más fruta fresca, o comer más carne, o comer pescado. O tomar el hierro todos los días. No cualquiera. Entonces, eso es ingresos, pero es tiempo también. Claro. Y el tiempo, poder destinar tiempo a determinadas actividades también es un privilegio. Entonces, las políticas universales son fundamentales y el sostenimiento de esas políticas universales o la mirada específica de las distintas políticas universales a determinados contextos diferentes
es central también. La adaptación de las universalidades de los distintas universalidades a las particularidades específicas de los contextos en los que se encuentran. Al mismo tiempo, políticas redistributivas que son que si la matriz, si la matriz de ingresos siempre nos devuelve miradas desiguales en distintas miradas que miramos, es porque la matriz esa está determinando cuestiones por detrás todas las veces. Y porque también sabemos que hay evidencia en Uruguay de políticas de transferencias de ingresos que tuvieron efectos en, por ejemplo, el peso al nacer. El PANES tuvo efectos en peso al nacer. De niñas y niños que recibieron esa prestación, o sea, de madres de niños que recibieron esa prestación antes de nacer. Entonces, los ingresos claramente son y eso requiere una distribución más igualitaria. O sea, el mercado no lo va a hacer solo. No lo va a hacer en Uruguay y no lo va a hacer Noruega. Sí, pero como bien decís, no son solo ingresos, son accesos a servicios de calidad que están protocolizados, que tienen una orientación para atender ese tipo de problemática y que obviamente deben atender a distintos contextos con distintas energías. Exacto. Para lograr resultados más parecidos. Bueno, nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo, creo que hay un montón de información y de cosas que nos trajeron. Muchas gracias. Me voy con una idea que vos trajiste, que dejaste acá y que tiene que ver con pensar el futuro y pensar todas estas cosas, que es la idea de certeza, ¿no? Es decir, ¿cuántas certezas nos falta construir, ¿verdad?, para que este futuro que está en viaje, ¿no?, que son los niños y los adolescentes, tengan ellos una cierta certeza en el futuro de poder tener desarrollo. Bueno, muchas gracias, muy contentos de la conversación y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.